Otro encuentro de puertos argentinos aquí por el Provincial y por el Provincial Radio, tanto en nuestro formato web como en nuestro formato radial, para hacer un recorrido justamente por la información que tiene que ver con el sector portuario de nuestro país. Y naturalmente que con Ángel Elías, el licenciado Ángel Elías, hacemos este recorrido ya a partir de este momento. ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, bienvenido. Bueno, ¿Cómo ¿por estás? dónde vamos hoy? ¿Qué nos proponés contarle a la gente como tema central? Bueno, la verdad que estamos frente a un cambio de gobierno muy cerca de las elecciones. No sería prudente, digamos, meternos en las cuestiones políticas, pero sí en tratar de poner en valor lo que significa la cuestión del comercio exterior, los puertos y las vías navegables. Esto me parece que es un elemento muy importante para tener en cuenta. Hoy me preguntaban en otra nota acerca de la necesidad de que los partidos políticos eh, tengan las suficientes capacidades institucionales como para llevar adelante políticas portuarias. Y bueno, en algunos casos, por supuesto, yo he reconocido que la Administración General de Puertos ha funcionado muy bien en muchos aspectos, en otros no, quizá tampoco por culpa específicamente de la Administración General de Puertos, pero me parece que es un reservorio importante que hace que, bueno, el candidato del oficialismo por ahí tiene algo en claro acerca de podría ser su personal con el cual trabajar. Por supuesto que descarto que si ganara otro candidato, debería tenerse en cuenta con muchísima precisión que se sepa al menos cuál es la capacidad de generar divisas y exportaciones para salir de la crisis en la que estamos sumidos de los puertos y las vías navegables. La verdad que no he escuchado nada acerca del programa que se pueda llevar adelante. Pero yo me voy a centrar en la gravedad que tiene la situación. La gravedad que tiene la situación es básicamente que nosotros hemos tenido un desempeño en el 2023 muy malo en el comercio exterior. Bueno, una de las razones ha sido obviamente la falta de lluvias. Ahora también tenemos un nuevo problema, que es que se han abierto las represas del río Paraná, tanto Yacyretá como Itaipú, y por lo tanto también vamos a tener algunos inconvenientes. Estamos con un problema vinculado también a estas disputas por las cuestiones de los peajes de la hidrovía Paraná-Paraguay, donde la Argentina se propuso cobrarlo y efectivamente la Argentina tiene potestades como para hacerlo, lo que quizá la Cancillería Argentina haya equivocado o demorado la resolución de este tema por alguna falta de approach sobre lo que se está hablando, ¿no? A mí me parece que hoy ya Paraguay, justamente en estos días, me parece que ha de alguna manera suavizado su posición y que probablemente se pueda resolver. De mi parte, solo reconocer que la Argentina puede cobrar el peaje, pero lo que no en el tramo del puerto de Santa Fe hasta Confluencia, pero lo que no puede hacer es no justificar la realización de las obras por las cuales se cobra ese peaje, porque tienen que ver con lo que pagan los usuarios del río, ¿no es cierto? En eso los paraguayos se plantearon en algunos casos faltas de trabajo, se hicieron algunos análisis, etcétera. Hoy creo que la situación está mejor. Bueno, eso es muy importante. En segundo lugar, me parece que estamos frente a la necesidad de que personal idóneo de los partidos políticos o de las instituciones a las que a veces los partidos confieren como para hacer una vinculación entre lo público y privado, como las bolsas de cereales, las bolsas de comercio, etcétera, tengan la responsabilidad de saber cuáles serían los candidatos a ocupar las cuestiones portuarias en el futuro, básicamente que este problema se dedica a eso, seguramente no es el más importante de todos, pero está muy cerca de serlo, ¿no? De manera que esto me parece que es un elemento muy importante, digamos, no es lo mismo que se
diga, bueno, este partido gana porque tiene una suma de apoyos de otros partidos políticos, de otras instituciones, organizaciones sociales, etcétera, y por lo tanto le tenemos que dar una participación en el gobierno. Pero esa participación en el gobierno, si se trata de que sea un funcionario portuario el que hay que elegir, debería tener claramente un background, una consolidación, certificaciones, experiencias, etcétera. Por lo tanto, quien debería hacer quien hace la invitación, en este caso en Santa Fe, por ejemplo, el ministro Puyaro va a incorporar a organizaciones a la tarea del gobierno de la provincia, pero sin duda es muy importante que esas organizaciones respondan poniendo como candidatos a ocupar ese lugar que se les ofrece generosamente, eh, bueno, que sean los más idóneos y responsables y conocedores del tema portuario, entendiendo que el tema portuario no tiene que ver solamente con el comercio exterior, porque grandemente se entiende que por ahí sale la mayor parte de nuestras divisas y por lo tanto las exportaciones salen por barco. Pero bueno, lo que nos interesa decir también es que tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, cuando asuma el próximo gobierno, la primera medida que debería instrumentar es poner en marcha rápidamente la puesta en funcionamiento de los trabajos que hacen que desde el Ecovina, si todavía subsiste, o desde el próximo organismo que tenga atinencia en esto, se pueda poner en marcha el trabajo de formulación del pliego de bases y condiciones de la hidrovía Paraná-Paraguay, donde hay trabajos en los distintos partidos políticos y nadie en definitiva tiene que excluir a nadie porque es probable que quien sepa de esto salga de distintos orígenes políticos. Por lo tanto, esto es un tema de Estado, no es un tema de disputas políticas solamente. En segundo lugar, Marcelo, y creo no quiero hacer una larga cuestión sobre esto, pero me parece que venimos de una pérdida tan importante de nuestras divisas, producto del el contexto internacional y el contexto económico de la Argentina, donde lo que está ocurriendo es que nosotros estamos con un déficit para el comercio internacional, donde hay que recuperar más de 25.000 millones de dólares de importaciones que se realizaron en Argentina, importaciones que se pagaron los usuarios, pero que el Banco Central todavía no pudo transferir los fondos. Y esto genera una falta de insumos que agrega un nuevo problema, porque para exportar hacen falta insumos, es decir, la exportación no viene de la nada, viene también de la industria. Por lo tanto, ese es un problema gravísimo a reconocer, y me parece que desde el sector portuario hay que tener una mirada también respectiva a la cuestión del etanol. Por ejemplo, ha sido un gravísimo error que durante todo este tiempo hemos importado tanta nafta, cuando claramente si se pudiera subir un porcentaje del corte que se le hace a la nafta con el etanol, que tiene que dedicarse a realizar eso el Congreso de la Nación, eso es muy importante. Es una cuestión que atañe a las provincias de Entre Ríos, a la provincia de Santa Fe, a Córdoba, porque Córdoba tiene mucha exportación y usa la hidrovía para salir, ¿no? Porque los combustibles están caros, pero también están caros porque ha habido un mal manejo, una desorganización económica. Es un déficit de organización económica que nos ha impedido salir de acá, del paso en estas situaciones. Y de ahora en adelante, me parece que la gravedad de esta situación requiere claramente un tratamiento de este tipo. Un tratamiento que analice el comercio exterior, lo ate a la cuestión del agro, que es necesario que funcione convenientemente también, y creo que hay que sacar de la discusión algunas posiciones políticas que son bastante gravosas. Acá apareció una pequeña embarcación muy cerca, bueno, en el río Paraná, en nuestra región prácticamente, no puedo precisar cuál es el lugar con precisión, pero ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, un diputado de la oposición, un diputado de la izquierda, con el cual yo tengo una buena relación, y lo voy a decir y lo estoy diciendo en distintas ocasiones que se me está dando la oportunidad de hablar, de que ese barco, esa pequeña lancha que se encontró, es una cuestión que no es de las organizaciones mafiosas o narcotraficantes, ni Alvarado, ni los monos, ni cualquiera de ellos, sino que es un problema de la exportación
es decir, una imputación a que Cargill, a que Molinos, a que Glencore, a que en Timbúes, es decir, todas esas empresas donde trabajan muchísimos trabajadores, son empresas internacionales que exportan, por lo tanto el problema no puede decirse, como se planteó en ese momento, que eso es sangre que se le tira al río para dar una señal política. Los exportadores que son los que sumaron en la miseria al conjunto de la población argentina. Me parece que eso ni siquiera el más tomado a una posición económica de izquierda puede llegar a decirlo, porque, y en esto quiero tener una cuestión también con respecto a que también se está haciendo mucho problema con respecto al offshore, está haciéndose mucho problema con respecto a la salmonicultura, hay muchos problemas que algunos grupos ambientalistas, como lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que ahora van a tener que ubicarse porque son responsables de que con estas acciones, donde perdemos 3.000 millones de dólares porque no podemos sacar salmones o cualquier otra ventaja que el nuevo campo esté llevando adelante, como por ejemplo, y con esto termino, con esta cuestión de la semilla resistente a la sequía que llevó adelante la doctora Chan en la Universidad Nacional del Litoral, ha servido como para que se puedan vender insumos para la programación del campo en el exterior, en una empresa que se llama Bioceres y que es una empresa que tiene una fuerte impronta en la ciencia y la técnica, donde muchos de los que trabajan allí han salido de las escuelas públicas, de las universidades nacionales, y esa es, me parece, la idea. Hay que bajar los decibeles, y si miramos solamente con el largavista la cuestión portuaria, me parece que estas son por ahora las principales cuestiones que vamos a tener que abordar, Marcelo. Está clarísimo. ¿Cómo ves vos? Está claro que en la campaña, más aún en lo que tiene que ver con el balotaje, se centraliza la cuestión en la economía, pero la economía es muy amplia. Pero en esa economía, donde están los precios, donde están los salarios, donde está la continuidad laboral, pero queda ahí, digo, ¿no? Es decir, más en una cuestión de economía de todos los días, ¿no? Porque sube la inflación, porque el dólar, pero no se profundiza en temas de la economía, ¿no? Como por ejemplo puede ser lo que vos estás hablando, de un lado y del otro. ¿Ves vos que tanto en el equipo de Milei como en el equipo de Massa, no digo en campaña porque claramente estos temas no se propusieron y si se propusieron no fue para el común de la gente? Quizás en una visita de Massa o Milei a un puerto lo ha dicho, pero no ha quedado en el común de la gente. ¿Ves que ambos tienen equipo para trabajar en estos temas que hacen a la cuestión portuaria? Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, es muy interesante. Se ha hablado mucho de estos temas y se han dejado de lado, se enfoca la economía como si fuera un problema más vinculado nada más que a las cuestiones cambiarias y del dólar, cuando en realidad lo que estamos es frente a una insuficiencia de exportaciones. Bueno, ¿por qué? Porque hubo lluvia, porque ahora tenemos la amenaza como te lo dije anteriormente, de las inundaciones, etcétera, y frente a eso no ha habido declaraciones sobre esa cuestión. Es muy difícil saber, porque obviamente también dentro de la estructura de mi ley existen eh, algunas figuras que podrían ser parte de ese gobierno y que quizá tengan alguna llegada a esto, pero nadie los conoce, quiénes serían, ¿no? Probablemente haya algunos trabajos, me parece que hay algunos trabajos que se venían haciendo desde hace algún tiempo, en los inicios de Junto por el Cambio, y por ahí hay algún referente que tiene que ver con el macrismo que haya tenido algún pequeño equipo o algún equipo, pero lo que está muy claro es que no alcanza, de que hay que tener una cuestión de una mirada muy, muy claramente definida dentro del larga vista, mirar más que nada las cuestiones portuarias, quiénes estamos en el sector portuario para contribuir a la economía de esa manera. Y eso me parece que es una tarea importante. Por eso digo que hay que reconocer también la GP, hay que reconocer algunas cuestiones, alguna gente que ha venido trabajando en el gobierno, hasta te podría decir, del gobierno de Macri, en algunos aspectos. Por lo tanto, me parece que si se encuentra
posibilidad de saber cuál es la verdadera importancia, hay que bajar los decibeles. Esta es una de las cuestiones que tiene que ser acordada. Si no hay una unanimidad en el Congreso para poder aprobar esto rápidamente y esto se alarga porque uno dice que no sirve, porque el otro dice que hay que hacerlo con el Estado, el otro dice, bueno, hay que buscar una solución, pero rápido, por primera vez, me parece que hay que poner la palabra eficiencia en lo que tienen que ser las decisiones políticas. No es eficiente decir una cosa por decirla y ni siquiera hacer un paso adelante para empezar a lograrla. Esa es la misma pregunta que hablábamos o que en época de pandemia lo contábamos, ¿no? Decíamos, la pandemia es una oportunidad a pesar de la situación, de lo negativo que eso significó y que significaba en ese momento, pero es una oportunidad para decir, bueno, podemos ir por este lado. Cuando hablo por este lado me refiero a la cuestión de la cual estamos hablando, comercio exterior, vías navegables, puertos, para salir adelante, para recabar dinero, para que entre dólares al país y bueno, y todo ese circuito que después viene. Este es un momento donde la economía argentina ya, viste que acá en Buenos Aires hay subterráneo, la economía está bajo el subterráneo, ya no sé dónde calificarla, ¿no? Y me parece que ya está pasando los cauces del río y del mar, de tan abajo que está. Pero digo, este es un momento para aprovechar justamente esta industria de la cual estamos hablando para que, al menos desde allí, haya ingreso de divisas y se empieza a movilizar la economía argentina? Por supuesto, es el momento indicado y es el enfoque justo participar de esto con respecto a lo que es la relación entre lo público y lo privado. Estas declaraciones que recién yo refería con respecto a que lo privado y la exportación es un problema, me parece que son absolutamente degradantes para el raciocinio. Lo que hay que hacer es, obviamente, utilizar de la mejor medida posible el personal calificado que tiene el Estado, porque hay empresas del Estado que funcionan muy bien, algunas pocas que tienen que ver con la ciencia y técnica, podríamos decir el CONICET, etcétera, donde han salido, bueno, científicos muy interesados en llevar adelante lo que hay que pensar, digamos, tampoco se puede creer que la salida de los puertos es nacionalizarlos y sin inversiones privadas, que el gobierno tampoco las puede hacer, haya que hacer una marina mercante que cada vez se achica más. Así que esa es mi opinión. Me parece que viene el momento del estudio, de las concreciones, de la incorporación de gente capacitada y, por supuesto, de que los partidos políticos también salgan de las viejas tradiciones en cuanto a las cuestiones nacionales, etcétera, las empresas públicas, y que busquen una manera de que si hay empresas públicas necesarias y que funcionan bien, sigan funcionando bien y que mejoren porque pueden dar un impulso muy importante, porque son las nuevas tecnologías las que nos van a sacar del problema económico de nuestro país y obviamente de la creación de empleo, porque también hay que cuidarlo con mucha seriedad. ¿Cómo actuará Santa Fe en este aspecto, Ángel, teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno, que Puyaro es un hombre que en su momento, más allá de que fue ministro, pero en la campaña se habló, y de la cual vos has dado muestra de ello, de instalar este tema, de hablarlo en campaña, de explicarlo, de haber reuniones con, digamos, convenciones donde se hablaba particularmente de este tema? ¿Cómo ves vos Santa Fe? Obviamente que Santa Fe es parte de la Argentina, todo va enganchado a cómo será lo que viene en todo el país, pero el impulso que le puede dar Santa Fe a este tema, y viste, por ahí contagian a otros que también tienen sus puertos mirando al río, mirando al mar. Bueno, en realidad sí ha habido, lo primero es una fuerte declaración de apoyo a el sector portuario y marítimo, vinculado sobre todo a las empresas privadas que son las que están en el gran núcleo de San Lorenzo, Timbúes y Puerto San Martín, y también los puertos públicos que tienen la característica de entes portuarios en la provincia, donde ahí sí tiene una relación directa, y esto lo ha planteado también el gobernador, en que esos entes tienen que ser de alguna manera refundados, en el sentido de que tengan mayores capacidad económica, mejorar desde el punto de vista las posibilidades que le da la legislación, porque, por ejemplo, la provincia de Santa Fe no podría hacer una transferencia a un ente autónomo, y eso las deja bastante sin impulso. Pero me parece
es muy importante la expresión de Maximiliano Puyaro, y lo que creo que el foco hay que ponerlo ahora en que hay que hacer una apertura a las empresas, pero también hay que entender que las empresas están, en este caso, vamos a suponer que una empresa privada quiere participar con algún funcionario, ese funcionario no pasa a ser, no debe ser alguien que piense en el beneficio propio de la entidad que lo está proponiendo o de la empresa que lo esté proponiendo. Tiene que ser un funcionario que conozca del sector portuario, porque no alcanza con saber comercio exterior, que tenga las condiciones de poder llevar adelante políticas portuarias que tienen que hacerse rápidamente. Por eso me referí, y no quiero abundar más en esto, a que la primera medida que hay que tomar es la medida que diga: vamos a poner en marcha. Tenemos que exigir desde las provincias que están en el COVID, hay que exigir que se ponga en marcha rápidamente, en el orden nacional, gane quien gane, esta cuestión, porque cada año que se pierde o se draga mal es 1.000 millones de dólares que dejan de entrar a la Argentina en concepto de moneda dura, digamos. Está más que claro. Ángel, nos quedan unos minutitos. Me gustaría que nos des una conclusión de un poco el resumen de lo que has hablado, como para de alguna manera hacer una síntesis, ¿no? De este tema tan importante del cual habrá que seguir profundizando, por supuesto. Claramente, lo primero de todo es reconocer como una tarea de la población y de quienes están en el sector portuario, marítimo, me refiero a los sindicatos, me refiero a las agrupaciones que tienen que ver con estas cuestiones, etcétera, que se entienda la importancia que tiene esto. Por ejemplo, la industria naval argentina, la búsqueda de recursos para poder generar mejores regulaciones que hagan que determinados convenios sindicales son tan gravosos para algunos armadores que no pueden llevar adelante esa inversión y tienen que emigrar a Paraguay. Eso es otra cosa que hay que discutirla, porque lo que se tiene que tener en cuenta es que cuando no hay nada, hay cero. Y cuando se puede hacer alguna cosa cuando el Estado ayude, hay algo. Por lo tanto, me parece que también de los dos lugares hay que pensar en la integración público-privada. Eso me parece que es una cosa muy importante, y como eso te diría que también hay que llevar adelante las demás cuestiones que tienen que ver con el comercio exterior. Y hay que prepararse desde el INA, el Instituto del Agua, por ejemplo, por la gran corriente que se viene entre Yacyretá y Itaipú, porque se han vuelto a abrir las compuertas y ya tenemos que evacuar el puerto de Reconquista en poco tiempo. Por lo tanto, la importancia, yo digo, importancia del tema económico, del tema portuario dentro de la economía, y sí, importancia en la capacitación, la profesionalización, y que quienes tengan que ocuparse de la cosa pública tengan un conocimiento que en cada una de las áreas sea el mejor. Así que ese es el resumen, digamos, y el llamado a que en la Argentina podamos de alguna forma valorar lo que significa el extenso litoral fluvial y marítimo que tenemos. Como siempre, más que claro, conciso y con detalles de los temas que se vienen en la voz y en el pensamiento de nuestro compañero Ángel Elías. Abrazo, Ángel, y bueno, nos reencontramos, por supuesto, en nuestro próximo programa, por ahí ya con una elección ya consumada, con un nuevo presidente, y vamos a ir viendo cómo se va actuando en consecuencia. Un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, Marcelo, muchas gracias. Ángel Elías, aquí en Puertos Argentinos, por el Provincial.